Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jesús Gutiérrez. El día de hoy hablaremos de un tema sumamente importante, el cual es la fe. ¿Cómo puedo fortalecer mi fe? Primero, para tocar estos temas importantes que nos serán de edificación para que podamos fortalecer nuestra fe en medio de la incertidumbre, en medio del caos, en medio de los problemas y las adversidades, tenemos que entender qué es la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un versículo muy importante. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es un tema muy importante y es uno de mis temas favoritos porque es inimaginable la cantidad de cosas que puede producir la fe, la cantidad de milagros que puede producir la fe, pero así como produce milagros, también es probada y también conlleva el vivir una infinidad o muchas pruebas las cuales nos ayudan a nosotros a mejorar nuestro carácter y sobre todo nuestra fe. Ok, vamos a tocar estos puntos que son muy importantes para que podamos tener una fe más madura y podamos cambiar un poco el pensamiento que tenemos acerca de estas adversidades que suelen mover, que suelen hacer tambalear nuestra fe y nuestro caminar en la certeza que ya Dios nos entregó. Ok, como primer punto tenemos el siguiente. La fe es un regalo de Dios, no es producida por nosotros, perdón. Esta viene por el oír acerca de las buenas noticias de Dios. La fe no es algo que nosotros podemos producir y eso es algo que debemos entender. No podemos decir, ok, voy a tener fe porque yo quiero. No, así no se produce la fe. No es que te levantas, no es que te despiertas y dices, voy a tener fe hoy quiero tener más fe. No, la fe no la podemos producir nosotros. La fe es un regalo de Dios. La fe es un don que Dios nos da. ¿Y cómo viene la fe? ¿De qué proviene la fe? Dice, la fe proviene del oír acerca de las buenas noticias que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos producir esa fe? Escuchando las buenas noticias de Dios. ¿Cómo escuchamos las buenas noticias de Dios? Alimentando nuestros oídos con la palabra de Dios. Aquí entra el segundo punto. Conecta tu corazón y tu oído con la palabra de Dios. La fe proviene por el oír, no dice proviene por el ver. La fe proviene por el oír acerca de las buenas noticias de Dios para nosotros. Para que nosotros podamos alimentar nuestra fe y podamos tener una fe, tenemos que someternos a la palabra de Dios, a leer sus escrituras, a leer acerca de su palabra, a leer acerca de su voluntad, a leer acerca de lo que Él quiere y ya estableció para nosotros. Cuando nosotros escuchamos, comenzamos a creer. Dios nos entrega ese don a nuestro corazón para que nosotros podamos confiar en que Él es un Dios tan misericordioso que nos puede ayudar a enfrentar cada prueba, que nos puede ayudar a orientarnos a eso que Él quiere para nosotros. No podemos adquirir esa fe escuchando un podcast de Anuel, escuchando cosas que no edifican. No, nuestra fe proviene por el oír la palabra de Dios. Es un primer punto. Si queremos fortalecer nuestra fe, tenemos que escuchar cosas que nos edifiquen a través de la palabra, que nos ayuden a conocer más a Dios. Como consecuencia, eso produce una fe en nosotros, una fe más fuerte, más madura, porque sabemos que Dios es tan bueno y Dios es tan fiel que nunca nos va a desamparar ni nos va a avergonzar en la espera. Ok, como tercer punto, tenemos algo que es muy crucial. Es algo que es un pilar muy fuerte en el cual nosotros tenemos que superar. Dice, el enemigo intentará quitarte la palabra de Dios. ¿Qué ocurre? Repitamos nuevamente el punto.
el enemigo intentará quitarte la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo no te va a quitar la fe, el enemigo te va a quitar lo que produce la fe. ¿Y qué está produciendo la fe? La palabra de Dios. El enemigo intentará desorientarte, intentará incluso mostrarte cosas que no edifiquen tu fe, intentará mostrarte cosas que vayan en contra de la palabra y la voluntad de Dios para que tú pierdas la fe. Es decir, el enemigo intentará quitarte la palabra de Dios para que tú no tengas fe. Y uno de estos ataques suele venir con dudas. Dirás, ¿realmente esto vale la pena? ¿Realmente vale la pena esperar? Te preguntarás muchas veces. Siento que el mundo está avanzando y yo estoy quieto. Siento que las personas son felices y yo me estoy sometiendo a esto y no tiene sentido. Siento que todo está avanzando y yo no estoy avanzando. Siento que las personas están progresando y yo no estoy progresando. Siento que soy el único que se está sometiendo a esta situación y todo el mundo está avanzando. Y es uno de los ataques principales del enemigo, porque el enemigo siempre nos intentará atacar con la mente. Nunca nos va a poder quitar la fe, pero sí te va a quitar lo que te está produciendo la fe. Y si es la palabra de Dios, usará ese ataque para evitar que tú escuches la palabra de Dios. Ahí ingresan las distracciones, ingresan el algoritmo, las redes sociales, las cosas que te desorientan de tu propósito y que intentan desvincular tu fe. Entonces tenemos que cuidarnos de lo que vemos y constantemente someternos a la palabra de Dios, no solamente escuchándola, sino que también manteniendo una vida de oración constante para que Dios pueda ayudarnos a fortalecer esta fe. Dice un versículo muy importante en la Biblia que es, sin fe es imposible agradar a Dios. Es un versículo muy fuerte porque dice la clave de todo. Si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. A menos que tengan fe, yo no puedo producírsela. La palabra de Dios dice que su fe viene por el oír. Tenemos que edificar nuestra vida escuchando constantemente la palabra de Dios. Entonces, nosotros no podemos, la fe no es algo que podamos producir. Primer punto. La fe no es producida por nosotros, la fe es un don que Dios nos entrega y esta crece al escuchar la palabra de Dios, al conectar nuestro corazón y nuestros oídos con la palabra de Dios. Hemos hablado todo este tiempo que es oír, escuchar, creer, confiar, paciencia, persistencia, resistencia. No hemos hablado de ver, porque la fe no es ver lo que tú quieres. Tienes que confiar aun cuando tú no lo ves. Un ejemplo, por ejemplo, si le pides a Dios un esposo, si le pides a Dios una esposa y tú dices, Dios, cuando me des la esposa voy a comprar el cuadro para que donde voy a poner la foto con mi esposa. Compra el cuadro antes de tener la esposa. Vive como si ya tuvieras eso que Dios te va a dar, eso que Dios puso en tu corazón, porque de eso trata la fe. Si esperas que Dios te entregue las cosas para poder accionar, te quedarás en una espera infinita. Entonces tienes que moverte. ¿Por qué? Porque la fe sin obra es muerta, como dice Santiago. Tienes que moverte como si ya Dios te hubiera entregado a tu esposa o a eso que tú estás deseando. Tienes que empezar a vivir como si ya lo tuvieras. No puedes vivir decaído y esperar que Dios te entregue eso que puso en tu corazón, eso que tú anhelas para poder levantar tu ánimo, porque aún estarías dependiendo de eso y no estarías amando más a Dios y no estarías teniendo una fe genuina. Entonces, son unas cosas muy importantes que impiden que Dios pueda obrar a nuestro favor y que Dios pueda mostrarnos esa promesa y ese milagro que Él tiene para nosotros, porque Dios dice en su palabra que Él siempre nos quiere prosperar, siempre, y que los planes de Él son de bienestar para nosotros. Bien, vamos ahora con otro punto muy importante, el cual es, quita los ojos de lo que ves o escuchas. Cuando tocamos este punto estamos diciendo que tenemos que evitar poner nuestra fe en lo que estamos viendo, como ya lo he dicho. Si deseas un trabajo y ves que te están cerrando las puertas en un trabajo, quita los ojos de eso que tú no estás viendo.
¿Por qué? Porque estarías poniendo más tu fe en lo que estás viviendo ahora mismo, en lo que otras personas te están diciendo, que vienen a escuchar, en lo que otras personas te están diciendo, te estás apoyando en el entendimiento, te estás apoyando en las situaciones que estás viviendo y no te estás apoyando en la fe que Dios ya puso en tu corazón, porque la fe es un don que Dios pone en tu corazón. Si logras entender este punto importante, que la fe es un don que Dios pone en tu corazón, Él la produce por el oír, porque Él sí va a obrar en tu vida, pero tú tienes que cuidar tu fe, tienes que cuidar tu paz. Es por eso que tienes que quitar los ojos, hazte ciego a lo que estás viendo y hazte sordo a lo que estás escuchando en el momento, porque de eso trata la fe. Es pues la fe la Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es algo muy importante, muy importante. Quita los ojos del problema, quita los ojos de lo que estás viendo y deja de escuchar eso que estás escuchando, esas opiniones de las personas, de que no eres, de que no puedes, de que te cerraron la puerta, de que es imposible. Quita tus ojos, quita tu alma, quita tu energía de eso, porque la fe es confiar plenamente en que Dios es fiel y nunca te va a desamparar. Y como dice Filipenses 1:6, el que comenzó la obra la va a perfeccionar hasta los días de Jesucristo. Él lo que comienza lo termina, pero Él no abandona los planes, pero tú sí los puedes abandonar. Y las cosas que llevan a que tú abandones ese plan es no edificarte, en no entregarte a Él y en no cuidarte en lo que ves y en lo que escuchas. Ahora tenemos un punto muy importante. Creer no es tener fe. La fe viene por obedecer a lo que Dios puso en tu corazón. La fe no es creer. Aquí vamos a aclarar algo. La fe no es creer. La fe es obedecer en lo que Dios ya puso en tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? En que la fe no es producida porque nosotros queremos creer en algo. No, la fe es obedecer en lo que Dios ya puso en tu corazón, en eso que dice, en ese trabajo que quiero. Tienes que obedecer en lo que ya Él puso. Si Él dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. No es porque tú digas, voy a creer en que Él lo va a hacer. No, tú obedeces lo que ya Él te dijo. Y en esa espera es donde se fortalece tu fe. Entonces, y entra el punto muy importante, que es la fe sin obra es muerta. Ya toqué este tema en este mismo video, el cual dice, no puedes esperar a que Dios produzca el milagro que tú quieres sentado, tienes que ser diligente. Si tú anhelas un trabajo, un buen empleo, un buen puesto, prepárate para ese puesto. Toca la puerta de ese puesto, que Dios te va a enderezar el camino, te va a guiar, te va a orientar, te va a mostrar y va a mover todo, va a obrar todo a tu favor para que tú puedas cumplir y Él pueda cumplir eso que Él prometió. Entonces, no podemos esperar a que nos contraten en un trabajo si estamos sentados en nuestra silla, en el cuarto, jugando, viendo Netflix, sin hacer obras. Ahora, hay momentos de esperar cuando en tu corazón sientes que estás esperando eso que Dios ya te mostró y te está moviendo. Hay momentos donde tienes que esperar y mientras tú esperas, sirve, ayuda. En ese proceso que estás pasando, ¿qué has aprendido? Y eso que has aprendido lo estás aplicando y eso que has aprendido le estás sirviendo de testimonio a alguien más para ayudarlo. Eso es fe viva, fe con obra, fe con propósito. Pero si estás aprendiendo cosas, si Dios te está mostrando cosas, si Dios está poniendo en tu corazón cosas como ayudar, servir, impulsar a otras personas, impulsarte a ti mismo, comenzar a estudiar, a crecer, a entrenar y no lo estás haciendo, es fe muerta. Y la fe sin obra es muerta. Nunca podrás ver la bendición de Dios a través de esa espera. Tu espera debe ser activa, no pasiva. Y entra un punto importante: creer no produce la fe, solo la palabra la produce.
lo que dije, creer no produce la fe, solo la palabra la produce. No te vas a levantar un día diciendo, creo que voy a creer en Dios que Él va a hacer esto. No, escucha, alimenta tu corazón, alimenta tus pensamientos, alimenta tu espíritu en Dios y Él fe, producirá esa fe. Y si ya la tienes, te fortalecerá esa fe para que puedas ver el milagro de Dios en tu vida y debes hacer lo que Él te mandó a hacer. Y es increíble porque cuando nos encontramos en estos momentos de prueba, de fortalecer nuestra fe, Dios te manda a hacer algo y tú lo sientes en tu corazón, sientes ese impulso de ayudar, sientes ese impulso de amar, de servir a las personas, de ser un mejor amigo, un mejor esposo, un mejor hijo, una mejor persona, un mejor novio. Te impulsa a ser mejor. Eso lo produce el fruto del Espíritu Santo. Por ende, Dios, por medio de esa fe y tu espíritu, te mandará a hacer algo. Tienes que descubrir qué es lo que Dios te está diciendo. Tienes que afinar tu oído a Dios. Pero no podemos afinar el oído a Dios si estamos en un ambiente de ruido y cuando hablamos de ruido hablamos de personas que no nos convienen, de lugares que no nos convienen, de trabajo que no nos convienen, de hábitos que no nos convienen, de pecados, muchas cosas que hacen tanto ruido que no vas a poder escuchar la voz de Dios. Pero esto es otro tema importante que ya lo hice en un video que se llama Cómo recibir dirección de Dios, el cual te lo recomiendo para que puedas aprender a discernir la voz de Dios y cómo recibir esa dirección de Dios. Bien, ahora tenemos otro punto importante que es, al caer no te castigues, pide perdón y Dios te librará de toda culpa. En las pruebas de fe hay algo muy importante que aclarar. Tener fe no significa no tener dudas. La fe es confiar incluso con dudas. No te sientas mal por sentirte mal. No te sientas mal por sentirte desanimado. No te sientas mal por no querer orar un día. No te sientas mal por no sentir ganas de orar. No te sientas mal por intentar aborrecer a Dios. No te sientas mal por caer en algún pecado de desánimo. El desánimo te llevó a cometer un pecado. El desánimo te llevó a cometer algo. No te sientas mal. Primeramente busca a Dios que Él te librará de toda culpa. Dios es amor, Dios es tan fiel que incluso cuando caemos, Él nos entiende y porque tú caigas, Dios nunca va a detener tu propósito. Y eso no significa falta de fe, porque la fe es confiar incluso con dudas y Dios no se molesta que tú dudes. Él se alegra cuando tú, aún dudando, sigues confiando en Él, sigues poniéndolo primero y sigues siéndole fiel y sigues sirviéndole. Tener fe no significa ausencia de dudas o problemas, es cuando en medio de todas las adversidades, en medio de esas tormentas, sigues confiando en Él, así sea con dudas, pero sigues confiando en Él, sigues orando. Cuando no sientas ganas de orar y oras y le dices, Señor, no tengo ganas de orar, pero aquí estoy, eso es tener fe. El enemigo muchas veces intentará arrebatarte la fe, intentará desanimarte. Y te estoy dando una llave importante. El desánimo siempre va a tocar tu puerta, pero para fortalecerte y no caer en ese desánimo profundo tienes que llenarte del Espíritu y tienes que llenarte de la palabra de Dios en oración. Mantente en oración constante y sigue confiando en Él, que Él te va a llevar a ese lugar en el cual ya Él te dio la visión donde tú estarás, porque Dios siempre es fiel. Espero que este video te haya servido muchísimo, que te haya servido de mucha ayuda, espero poderte haber ayudado. Me alegra en el alma, me alegra en el corazón que Dios pueda poner estas palabras en mi corazón, en mi boca, para poder transmitírtelas a ti. Y si tienes alguna persona que también necesite escuchar esto, gloria a Dios y la gloria y la honra siempre sea para Él. Estás en todo el derecho de compartir este video para que pueda servir de bendición a muchas personas que necesiten escuchar este mensaje. Que Dios te bendiga grandemente y no olvides de que Dios te ama y que este video está hecho totalmente para ti, para que fortalezca tu fe y recuerdes que Dios es fiel. Úsalo como un ancla, Dios es fiel.
Espero que te haya servido mucho y que Dios te bendiga. Cuídate.